¿Cómo están, chicos? Este es un video tutorial para hacer cálculos de la clase de determinación de gasto energético. Cualquier duda igual la vemos en clase. Habíamos visto que el gasto energético total estaba formado por el gasto energético basal, la termogénesis inducida por los alimentos o el efecto térmico de los alimentos, más el gasto energético por actividad física. Lo que nosotros vamos a calcular, que el gasto energético basal y el efecto térmico de alimentos van a estar unidos, y lo vamos a estimar a partir de una de las tres ecuaciones que les mostré: Harris-Benedict, la de Fava-Ohms o la de Cunningham. Y el factor de la actividad física se lo vamos a agregar el factor de Fava-Ohms, que se va a multiplicar al gasto energético basal que obtengamos, ¿tá? Lo primero que tienen que hacer es determinar qué peso van a usar. Si tienen un deportista, yo les mencionaba que el IMC siempre les va a dar diferente, porque los deportistas suelen tener mucha más masa muscular que la población común, o esqueletos mucho más grandes. Entonces, si es un deportista, vamos a utilizar algunos datos de antropometría, si es que las hay. Y si no es un deportista, vamos a valorarlo por IMC. Podemos valorar al deportista por IMC, pero tenemos que hacer una interpretación un poco más. El IMC lo vamos a clasificar si nos da por debajo de 18,5 como bajo peso, entre 18,5 y 25 como normopeso, entre 25 y 30 como sobrepeso, y por encima de 30 la obesidad, que puede ser de grado 1, 2 y 3. Cuando nos dé por encima de 25, sobrepeso u obesidad, vamos a tener que calcular el peso ideal para no sobreestimar la energía que le vamos a dar a esa persona. Por eso, si el IMC se calculaba, ¿no?, peso en kilogramos sobre talla al cuadrado en metros, solamente si nosotros queremos saber ese peso, es dar vuelta a la ecuación. Entonces el peso ideal lo vamos a marcar como el IMC ideal, que en el hombre vamos a estimar que es cerca de 23 y en la mujer cerca de 21. Recuerden, esto no es para deportistas, ¿tá?, para personas comunes, por la talla en metros al cuadrado. Una vez obtenido este dato, nosotros lo que vamos a hacer es corregir este peso ideal, porque siempre que hay un sobrepeso tenemos que estimar que un cuarto de esa diferencia entre el peso ideal y el peso actual, el que nosotros vamos a utilizar, el que está pesando la persona en ese momento, corresponde a un desarrollo de la masa muscular para mantener ese sobrepeso. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? El peso actual, el que tiene la persona en ese momento, menos el peso ideal, que fue el que calculamos antes. La diferencia entre estos dos, vamos a sacar un cuarto, el 25%. Ese cuarto lo vamos a agregar, se lo vamos a sumar al peso ideal. Y con ese peso, esta diferencia con el peso ideal, vamos a considerar el peso ideal corregido. Una vez que nosotros tenemos el peso, tenemos que determinar qué ecuación vamos a usar. Recuerden que las tres ecuaciones que yo les dije es para el gasto energético basal, ¿tá? Es para esta parte de la ecuación. Y la termogénesis inducida está incluida en ella. El factor de actividad física lo vamos a utilizar al final. Entonces, Harris-Benedict, recuerden que tiene por hombres y mujeres. La ecuación que yo les mostré está corregida, o sea que es igual a lo largo de toda la ecuación, excepto el final, que se le agrega al hombre y se le resta a la mujer. Entonces, para tener menos equivocaciones, van a encontrar otra donde hay más constantes y puede dar más errores. Entonces, recuerdan, entran por hombres y mujeres y hacen la ecuación, reemplazan cada uno de los datos que ustedes tienen. Harris-Benedict necesita el peso en kilos, la talla en centímetros, la edad en años absolutos, ¿no?, 33, 34, 35, no hace falta hacer la edad cronológica, y el sexo. La fórmula de Fava-Ohms también va a dar el gasto energético basal, pero esta vez van a cruzar dos datos, si es hombre o mujer, y el rango de edad en el que está. Entonces, dependiendo de qué rango tengan, ustedes separan la ecuación y reemplazan lo que necesitan. Fava-Ohms necesita menos datos, porque necesita sexo, edad
y peso. O sea que si ustedes no tienen la talla por alguna razón, pueden utilizar directamente esta ecuación. Cunningham, también vamos a obtener el gasto energético basal, pero esta no necesita ni peso, ni talla, ni edad. Lo que necesita es un dato que se llama masa libre de grasa, que es difícil de obtener y que ahora se los voy a mostrar, que se obtiene a partir de una antropometría. Recuerden que esta ecuación generalmente sobreestima el gasto energético basal, o sea que solo utilicen en personas de poca corpulencia, corredores, bailarinas, deportistas de muy baja talla, porque si no les va a dar mayor cantidad de energía basal de lo que necesitan, ¿tá? Una vez que nosotros obtenemos el gasto energético basal con alguna de estas ecuaciones, vamos a multiplicar el factor de la actividad física, que se divide por categorías: sedentario, liviano, moderado, intenso y extremado. Y se entra por sexo, por mujer o por hombre. Recuerden, yo les decía que es medio discrecional esto, porque yo les había puesto una serie de características para considerarlo sedentario, liviano, pero son características que yo les agregué. No hay nada científico que diga que 4 actividades, 4 estímulos de actividad física corresponden a liviano, moderado. Yo les sugiero que aquellas personas que ven que hacen muy poca actividad física, no más de 2 veces por semana, y les cuesta mucho hacer actividad física, no le agreguen una gran cantidad de energía, porque en general va a tener que bajar de peso. Entonces, si ustedes le agregan mucho, va a empezar a engordar. La gran mayoría de los deportes va a estar entre liviano y moderado, que también es una cuestión de cómo se siente la persona, si ustedes necesitan aplicarle más energía o no. Y estos los vamos a dejar para los deportes muy extremos o muy intensos, digamos de muy larga duración, como el fondo, como el ciclismo, los triatletas, ¿no?, que tienen grandes gastos. Fíjense que este factor, ¿no?, lo que quiere decir es que estamos agregando un 30% o un 60% o un 70%, y en este caso está duplicando la cantidad de energía del metabolismo basal. Incluso en ultramaratones puede ser hasta 3 o 4 veces más, por el tipo de actividad que realizan, ¿tá? Vamos a hacer un ejemplo. Me puse como chivo expiatorio. Este soy yo. Y tenemos los datos: sexo, edad, peso, talla. Yo tengo una antropometría hecha, tengo una balanza, entonces sé la masa grasa para obtenerlo. Saqué mi IMC, ¿no?, que era peso sobre talla al cuadrado, y me dio 27,70. Cuando lo llevamos a la clasificación, me da sobrepeso. Entonces, como sobrepeso, vamos a calcularle el peso ideal. Y la actividad física que hago es 2 veces por semana, o sea que es considerado sedentario. Entonces, vamos a sacar mi peso ideal. El IMC ideal, que es 23 para hombre, por la talla al cuadrado, o talla por talla, en metros. Este valor 23 es kilogramos por metro cuadrado, y si uno lo divide por metro, se anulan las unidades y quedan en kilos. Este es mi peso ideal, 83 kilos. Fíjense que hay limitaciones. Yo no peso 83 kilos desde que tengo 13 años. Entonces, siempre hay una pequeña, digamos, el IMC tiene estos inconvenientes y limitaciones, por eso no lo utilizamos para deportistas, pero cuando no hay otro dato, vamos a utilizarlo y vamos a ver cómo lo interpretamos, ¿tá? Pero en este caso, en mi actual vida, se podría utilizar. Entonces, 83 es mi peso ideal y 100 es mi peso actual. Entonces, saquemos la diferencia entre el peso actual y el peso ideal. La diferencia son 17 kilos. De estos 17 kilos, no todo es masa grasa. Vamos a sacar un cuarto de ellos y decir, esto corresponde a una hipertrofia funcional para mantener ese sobrepeso, que son 4 kilos. Entonces, a mi peso ideal le sumo esta diferencia que obtuvimos, y mi peso ideal corregido es 87,27. Este sería el peso en el que yo tendría mejores expectativas de vida, teóricamente, para la población,
Después vamos a ver la antropometría, que puede cambiar mucho esto. Vamos a calcularlo por las fórmulas. Harris-Benedict, reemplazábamos las unidades. Peso, talla, recuerden que es en centímetros, edad, acá se quita, y la constante. Hacemos las cuentas y de casualidad da 1900 kilocalorías de gasto energético basal redondas. Lo calculé también por FAO-OMS. Fíjense que en FAO-OMS entramos por hombre, cruzamos con edad. Yo tengo 33, o sea que es esta ecuación la que tengo que utilizar. ¿Dónde estamos? $11,6 por peso ideal corregido más 879 me da, sumando esto más la constante, me da 1894, casi igual FAO-OMS que Harris-Benedict. Fíjense, es exactamente igual, o casi igual, una diferencia de 5 calorías que no es nada. Cunningham, necesitamos un dato que no lo obtenemos fácilmente, que es la masa grasa. Y para obtenerlo tenemos que utilizar una evaluación antropométrica que nos divide el cuerpo en dos componentes: la masa grasa, que es grasa pura, y masa libre de grasa, que es todo lo demás. Ya lo vamos a ver en la antropometría. Como yo me hice, tengo la balanza y puedo calcularlo, tengo un 18% de masa grasa. Entonces, una regla de 3 simples: si el 100% de mi peso es 100 kilos, mi peso actual, 18%, que es la masa grasa, son 18. Esto es mi masa grasa, pero lo que yo necesito sacar es la masa libre de grasa. Entonces, si yo hago una resta, obtengo la masa libre de grasa. Este valor es el que yo voy a utilizar en Cunningham. Entonces vamos a la ecuación: 370 más 21 por 6 por la masa libre de grasa en kilos, me va a dar este valor y se lo sumo. Y fíjense que el gasto energético basal por Cunningham me da 2141 kilocalorías. Es mucho mayor de lo que calculábamos con Harris-Benedict y FAO-OMS. Por eso les digo que en general, cuando tengan personas con talla alta o grandes pesos, siempre les va a sobreestimar, y no está bueno darle más energía de lo que necesita, porque esto es solamente el gasto energético basal. Entonces, si tienen personas muy pequeñas, se puede utilizar y se hacen ese tipo de aportes, y si no, directamente utilizan la que quieran, Harris-Benedict o FAO-OMS, para calcular el gasto energético basal. Pero acá no termina. Nosotros tenemos que sacar el gasto energético total, y eso se calcula el gasto energético basal por el factor de actividad física, que en mi caso, como yo hago actividad 2 veces por semana, entra en lo que es sedentario. Entonces le voy a sumar un 30% a mi gasto energético basal. 1900, yo elegí Harris-Benedict por 1,3, me da 2470 calorías. Este número lo vamos a redondear. Ahora sí, si está por encima de 50, vamos a redondearlo hacia arriba, y si está por debajo de 50, vamos a redondearlo hacia abajo. Entonces, en este caso, me va a quedar un gasto energético total de 2500 kilocalorías. Este dato nosotros lo vamos a chequear con la próxima clase, que es ingesta, y vamos a determinar qué gasto energético necesita la persona para aumentar su masa muscular, mantener su peso o disminuir su masa adiposa. Nos vemos.